esta ocasión nosotros nos disponemos a dar una más cordial bienvenida a un gran abogado penalista destacado en esta labor tan ardua como lo es estos trabajos que trae propios del derecho de consultoría. Tiene gran experiencia y para nosotros es un placer poder abordar tantos tópicos importantes sobre las modificaciones a nuestro Código Penal, y en nuestro estudio recibimos al abogado Carlos Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo está usted? Qué placer. Bien, gracias, Chiqui. Carlos, Buenos ¿cómo días. estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Carlos, es un tema muy interesante. Y tú, que eres un abogado que ejerces en materia penal, has tenido un ejercicio dilatado de muchos años con el código anterior, código napoleónico anterior, un código antiquísimo, más de 100 años. Ese código, 141 específicamente. Nosotros estábamos bajo esa legislación de 141 años y ahora el Código Penal, que estaba engavetado durante muchísimos años con las modificaciones, ya hoy es una realidad. Pero hay muchas interrogantes y muchas preguntas con relación al código. Y de las que más llaman la atención, y sería bueno que comenzaras por ahí, para que lo expliques, es cuando se habla de una supuesta ley mordaza. Yo decía inicialmente que son artículos dentro del código que tienen que ver con la libertad de expresión, con la difamación. Bueno, pero el PIRO y un sector habla de ley mordaza. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde es real eso que se limita a la libertad de expresión, la gravedad, las implicaciones que tiene las modificaciones al Código Penal en esa dirección? Sí, fíjate, debemos primero de hacer algún preludio respecto a la situación histórica del Código Penal, que prácticamente viene siendo la ley material penal que hoy precisamente entra en vigencia en nuestro país. Es decir, que tenemos el privilegio de llevar las primeras orientaciones a la ciudadanía respecto a este estamento legal, a esta norma legal penal, que, dicho sea de paso, como tú dijiste, ya teníamos 140 años en práctica, ya vamos para 142 porque estamos en el 2026 y fue en el 1884 que empezamos con este código, porque anteriormente había otro. Estábamos regidos por el código francés, prácticamente delimitábamos o hacíamos un estudio del delito en base al código, a la legislación francesa, pero ahora hemos dado un salto significativo y estamos poniendo en práctica y haciendo un estudio tanto didáctico como normativo de la legislación alemana. Fíjate que el continente o los estados europeos, que son 27, eran 28, pero Inglaterra ya salió del trade. Tenemos 27 donde se aplica esta norma penal. Han venido surgiendo muchas críticas. Nosotros como abogados que estamos llamados a orientar a la ciudadanía y llevarle a la persona a quien va dirigida la norma todas las inquietudes que tengan respecto, porque se supone que los abogados, jueces, fiscales somos lo que hacemos, lo que estudiamos la norma y por ende debemos llevar las orientaciones del lugar a la sociedad en general, que es a quien va dirigida. ¿Qué resulta? Que el Código Penal, que va en armonía con el Código Procesal Penal, no podemos verlo de manera aparte, de manera aislada a ambos, sino que debemos armonizarnos. Tiene una serie de principios que son comunes y que los jueces tienen que observarlo al momento de aplicar la ley, y todos debemos observarlo al momento de hacerlo. ¿Cuáles son esos principios? Primero tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad viene siendo lo que le pone en cierto modo un freno al poder punitivo del Estado y a la persecución del Estado. Tenemos un principio de irretroactividad de la ley que está en la Constitución, pero ya se ha adoptado en todas las normas, y esa irretroactividad establece que la ley solamente tiene que propender para el porvenir.
Es decir, no tiene efecto retroactivo, al menos que no favorezca al que está su juicio cumpliendo condena. Eso quiere decir que ningún proceso puede ser penalizado con lo que entra en vigencia hoy. A eso se refiere. Fíjate, ya de aquí en adelante no puede aplicársele una ley vieja. Ahora, lo que fueron cometidos en virtud de la ley anterior, puede ser, si está su juicio cumpliendo condena a la persona. ¿Tú le beneficiaría? Le beneficiaría, es decir, que tiene muchas veces decimos, tiene la opción, por un principio que se llama favorabilidad, de que se le aplique en la legislación anterior o que se le aplique en la actual. Pero los efectos retroactivos, es bueno explicarle a ustedes qué significa el principio de favorabilidad que va tomado de la mano con la irretroactividad de la ley. ¿Qué significa esto? Cuando un estamento, una norma, es derogada, sale del ordenamiento jurídico, pero sin embargo se queda en el sistema jurídico. Y los jueces pueden observarla en cierto modo por ese principio de favorabilidad. No, yo quiero que se me aplique la norma anterior, porque estoy ante las condiciones que establece la Constitución, que es de su judice, o cumpliendo condena, yo te estoy por ceñirme a ese principio de favorabilidad. Ese es uno de los principios nodales que converge entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. También tenemos el principio de intervención mínima. ¿Qué indica el principio de intervención mínima? Que las partes tienen que ver la solución alterna del conflicto, ver el proceso penal como la última ratio, la última razón. O sea, el último proceso para solucionar eso. Están la justicia restaurativa, están otras medidas alternas a ese conflicto, y le dice la norma, miren, observen esas condiciones que dice prácticamente antes de ir a un proceso penal. Y es también uno de los principios nodales, y otro principio es el de interpretación restrictiva de la norma. La interpretación restrictiva quiere decir que la norma se interpreta restrictivamente y que solamente la analogía, la interpretación extensiva, tiene que ir para favorecer al imputado. Y me explico. La interpretación extensiva es cuando usted busca una solución de algo que usted no entiende dentro de la misma norma. Y analogía es cuando usted se auxilia de otra norma para buscarle solución a un problema. Digo esto a grosso modo porque los principios establecidos en la ley, que muchas veces miramos el texto en sí, vemos el castigo, vemos como tú dices que estamos ante una ley mordaza. No, eso lo dice el Piro, yo no. Sin embargo, no hacemos... yo no estoy de acuerdo con eso. Es un principio de ellos. Exacto. No, yo estudié. Pero a mí no me gustan. Sí, han habido... A mí no me gustan, yo estudié, no me gustan. Han habido críticas adversas, muchas críticas prácticamente adversas con relación a la entrada en vigencia. Pero cuando se habla de la ley mordaza, vamos a entrarnos ahí en el punto. Él habla de ley mordaza, bueno, artículos que tienen que ver con la libertad de expresión, la difamación. La discusión se ha creado en ese punto. ¿Existe tal ley mordaza? ¿Es verdad que se quiere coartar la libertad de expresión? Realmente no. Lo que ha venido a reglamentarse muchas violaciones que antes existían, y diríamos nosotros a veces ante medios de comunicación, que dicho sea de paso también vamos a decir que no es solamente a los periodistas, no es solamente a quizás gente que están dedicadas al público diariamente, claro, sino que cualquier particular que intente difamar de una persona, pero que esos alegatos, esas críticas que se hacen en contra de esa persona no esté amparada en la verdad. Porque muy buen punto ese. O sea, que es a todo el mundo, no se limita a los medios de comunicación. Por supuesto que no. No solamente a los periodistas, porque la ley no es sectorial. La ley no es exclusiva de un sector. No puede estar dirigida solamente a una persona. Pero se ha vendido así. La ley tiene un efecto general para todos. Es cierto. Pero es preciso aclarar de que es para todos, que no se limita a los periodistas o a aquellos que están en medios de comunicación, como se ha malinterpretado, sino que es algo que si de usted que está en su casa ahora
dicen que usted hizo algo, que usted sustrajo algún artículo y no tienen evidencia, no tienen prueba para realizar esa acusación, es también para usted. Hay elementos nuevos, Carlos. Se hablaba en el código anterior de difamación, ahora también se habla en este nuevo, en las modificaciones de difamación extorsiva. ¿En qué consiste? Sí. ¿En qué consiste eso? La difamación extorsiva se da muy a menudo. Lo que pasa es que no estaba reglamentada. No estaba reglamentada antes, ahora sí. ¿Qué es la difamación extorsiva? Por ejemplo, yo llamarte y tú quizás como periodista me dices, mira Carlos, si tú a mí no me traes tanta cantidad de dinero, yo voy a tener que publicar esto de ti. Voy a tener que publicar esta situación tuya porque yo la tengo aquí en carpeta. Se utilizaba mucho y no eso, la quiero. Bueno, se ha utilizado siempre. Exacto. No la quiero hacer precisamente porque no he hablado contigo. O sea, eso sería como Eso, lo contrario. De lo eso sí hay contrario. prueba. De eso sí hay prueba. Okay. Es decir que, no prueba verídica, porque tú me estás extorsionando en base de alguna situación que quizás yo tuve, que tú quieres publicarla, pero necesita en términos económicos que yo pueda quizás comprar esa información que tú tienes. Mira, la discusión se centra mucho en la pena. Según ellos, lo que ha trascendido en los medios es que se agrava mucho más la pena en la difamación, en lo que tiene que ver en la comunicación. Pero también se ha dicho que la prisión se disminuye en este nuevo código. Se agrava la pena, es cierto que se agrava mucho más la pena en cuanto a lo pecuniario, en cuanto a la cárcel, cuando se habla de difamación. Claro. Se agrava, sabe que la ley 6132 de prisión y difusión del pensamiento fue declarada inconstitucional. También tenía sanciones penales y pecuniarias. Ahora mismo con el Código Penal tenemos unas sanciones, pero no sé si ustedes saben la última modificación. ¿Cuál fue? Que se hizo de los artículos que estaban peleando y que los periodistas precisamente atacaban mucho y los medios. Ese es el punto. Y han logrado una reducción de esas sanciones de lo que se venía visualizando que iba a contemplar el Código Penal. Con esos articulados, ustedes podrán notar aquellos elementos constitutivos que con las figuraban, lo simplificaron, a medida de que no se ampliara el radio de acción tanto para castigar a los periodistas o a los medios o a cualquier otra persona que, como yo dije, incurren en difamación. Hostigación y memes en redes sociales. Carlos, explíqueme ese punto, las penas, ¿en qué consiste eso? Sí, el nuevo código. La hostigación es en los medios sociales, es precisamente eso, la presión, la forma en tú dirigirte a un comunicador, a cualquier otra persona y llevarlo a presión, ya sea en términos económicos, ya sea por amenaza, ya sea por cualquier otra situaciones contrarias a la norma, para que haga tal o cual cosa o publique tal o cual cosa. ¿Y la pena cuál sería en el nuevo código? La pena están de 2 a 5 años, porque por hay pena hostigación. grave, hay penas graves, porque la hostigación tiene varios contextos, varias situaciones que lo agravan. Eso estamos hablando de la pena, pero también de la pena. conlleva pero una también sanción económica. Hay multas pecuniarias que ustedes saben que también es una sanción penal conjuntamente con las penas. Claro. Saliendo... Sí. No, termine de abordar. Si ustedes, yo traje el catálogo aquí de los asuntos que fueron reformados o modificados, que también podrían ustedes darle lectura en caso y así se orientan en muchos aspectos que tienen que ver con eso, porque yo digo que si tocamos precisamente puntos nodales, lo que tiene que ver con el periodismo, para hablarles del código en términos general, pasaríamos el día entero en este mismo. Pero tu visión, las modificaciones del Código Penal, ¿son buenas o malas? ¿Favorecen a la colectividad, Carlos? Son buenas. Son buenas.
Y le voy a ¿Tú decir estás de por qué. acuerdo? ¿Por Claro, qué son claro, buenas claro. las modificaciones? Son buenas. En primer lugar, aquí había tipos penales que no se podían encajar en la norma. ¿Cómo cuáles? Y al no poder encajarse en la norma, quedaban sin aplicar, y en ese sentido hablaban de que no se hizo justicia. Pero es que la ¿Cuáles ley no son lo esos contempla. tipos penales? Ejemplo, debemos ya de hablar del delito de corrupción. La corrupción, que estaba de manera muy superficial en la Constitución de 2010, luego en el 2015 que fue modificada, pero siguió con solamente el término de corrupción, pero no teníamos un delito llamado corrupción. Ya podemos hablar en el Código Penal de un delito que se llama corrupción. Otro, el ácido del diablo. Ajá. El ácido del diablo teníamos muchas veces que buscar norma del mismo texto legal y encajarla sobre lo que es acto de barbarie, Sí, porque eso no para lo poder contemplaba. conseguir un castigo a los autores de lanzar ácido del diablo, de esa sustancia también nociva. O sea, que es una novedad que Pero ahora beneficia. también tenemos el delito llamado ácido del diablo. Tenemos también la desaparición forzada de personas. Con esto se acuerdan del caso de Narcisazo. Claro. La desaparición forzada de personas no estaba en la ley, no estaba en el Código Penal. Ya tenemos una figura jurídica propiamente dicha. Tenemos el enriquecimiento ilícito, que antes también estaba solamente contemplado para la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios del Estado. Ya el enriquecimiento ilícito es una modalidad de corrupción y está precisamente contemplada en el Código Penal. Tenemos también el bullying. Ah, mire. Tenemos la carrera clandestina de motocicleta, que es el primer, yo diría que es una de las causales de la muerte. ¿Cuál en es la nuestro pena? país. ¿Cuál es la pena en el nuevo No código te- por las carreras clandestinas y por el bullying? Empezamos de 5 a 10 con De la carrera 5 a 10. clandestina, cuando han producido la muerte, tienen una escala también ¿Y por diferente. el bullying? Por el bullying tenemos hasta 3 años. de Hasta prisión. 3 años por burlarse de la escuela, ¿eh? En el caso de las carreras, que es algo del día a día, ¿a quiénes se extiende esta penalización? ¿A Se- quienes la organizan? ¿A quienes participan? A quiénes? todos, porque te digo que es un código completo. Aquí se está castigando no solamente al autor material, sino a los Ajá. que los organizan también. Excelente. Esa es una de las novedades, la carrera clandestina de motores. Y tenemos por otro lado también lo que es la responsabilidad penal de las personas morales. Las ¿Cómo personas así? morales. Vamos a explicar para que la gente entienda. Hay personas físicas y personas morales. Expliquemos qué es una persona física y qué es una persona moral, para que la gente pueda entender qué es una persona física y qué es una Las persona moral. personas morales, que también tienen el término de jurídica. Jurídicas también. Personas jurídicas. y morales. Las personas jurídicas son las sociedades, Exactamente. Ok. son las compañías legalmente establecidas. ¿Qué resulta con esto? Que fue diferido para 3 meses. Entonces van a tener Su responsabilidad aplicación penal en el nuevo código las personas va a jurídicas y tener morales. responsabilidad penal siempre y cuando no cumplan con lo que le llamamos programa de adecuación, programa prácticamente que van dirigidos a organizar esa compañía. Cuando yo hablo de programa, estaba la discusión si entonces tendrían que nombrar un agente para organizar esa empresa, para llevar la organización, tendría que una misma institución de la empresa encargarse de eso. Y prácticamente por eso fue diferido para 3 meses, a los fines de que las compañías adecúen su empresa para que ese programa que dice la norma, ellos puedan llevarla a cabo. Esa es la condición y luego vendrán entonces a aplicarle la norma como responsable penalmente. Y tienen también varias condiciones y las penas van dirigidas de acuerdo a esas condiciones de las empresas.
Esos serían como los puntos más importantes y novedosos que trae este nuevo código. No, porque hay muchísimos. 70 artículos. Si usted también, pudiera nombrar y también 5. en la medicina hay Yo unos podría, puntos que tienen que ver con el ejercicio profesional médico. con el ejercicio profesional. Debemos también llamar hasta la alteración de precio está contemplada. ¿Cómo así la alteración de precios? Alteración de precio. Especular. Especular, exacto, la La especulación. especulación de los precios. Subir los Yo precios. recuerdo que teníamos la ley 13, ¿recuerda? Que hablábamos de alteración de precio, de los precios que llevaban al consumidor. No, ya ahora es un delito en el Código Penal. Tenemos también el chantaje, tenemos también diría yo, la coalición de funcionarios, tenemos el cohecho tanto pasivo como activo, que aunque estaba en la norma, pero no estaba tan arraigada como uno de los de los delitos que conforma todo el andamiaje de la corrupción administrativa, de la corrupción de los funcionarios del Estado. Y seguimos una serie, como le digo, son 70 tipos penales que están incluidos en esta norma. Pero nos hemos enfocado en un 90% en la opinión pública en la ley Mordaza. No, porque eso es, que han querido precisamente hablar de la ley Mordaza para desacreditar el Código Penal. Pero es lo que le digo, el Código Penal, una novedad. Han querido, o sea, Carlos, han querido desacreditar el código hablando de ley Mordaza. Eso es lo que tú quieres decir. Es uno de los puntos. Ya tú lo dijiste, porque Carlos. tuvimos un año de vacation ley y a última hora se desató una serie de críticas. ¿Para qué? Buscando que no entrara en vigencia. Y yo me pregunto, pero si duramos un año de vacation ley que todos entendíamos que debían de hacerse los reparos del lugar, yo estaba consciente, estaba de acuerdo que se hiciera esos reparos del lugar en esa vacación ley. ¿Por qué? Porque ahora entonces tenemos que ir al Tribunal Constitucional cuando no estemos de acuerdo con un articulado a ver si se declara inconstitucional. Puede ser por la ley, por el control difuso. O el control concentrado, me explico. El control difuso puede hacerlo cualquier juez de acuerdo a un artículo del código, y el control concentrado está ante el Tribunal Constitucional, o es facultad del Tribunal Constitucional. Tenemos esos dos controles para atacar un estamento legal que tú entiendas que es inconstitucional. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional declara un aspecto no conforme con la Carta Magna, tendría obligatoriamente que dar una sentencia exhortativa, enviar otra vez al Congreso para que legisle en cuanto a eso. Por eso ustedes ven que le damos 2 años al Congreso para que adecue este artículo, esta norma, a lo que son los principios constitucionales. Entonces sería volver para atrás al Congreso. ¿Cierto? Sin embargo, en este plazo del año que dio el Estado para adecuar o para atacar o para hacer cualquier reparo del lugar, no se hizo a última hora. Es que se quiere como abordar. todo dominicano, quisimos nosotros entonces empezar a dar algunos aspectos adversos a lo que es el buen funcionamiento. Así se ve. Carlos, quiero abordar con usted, ya que es bien conocedor del tema, algo que se está dando en estos últimos días, o sea, es más común. Resulta que son muchos los robos, los asaltos que se están dando, personas que entran a la casa. Según mis conocimientos muy, digamos, tal vez no concretos o correctos, se tenía que dar muchas vueltas para una persona que se encontraba en la casa. Se reputa de la legítima defensa. Cualquier objeto de la casa, como que había que dar muchas vueltas para demostrar eso. ¿Eso cambió ahora? ¿Se mantiene? ¿Cuáles son los beneficios que tiene ese ciudadano si encuentra una persona cometiendo un acto delictivo en su casa? Existe el delito de la legítima. En ese punto que te mencioné, la legítima defensa, antes el Código Penal anterior tenía unos puntos sobre la legítima defensa. ¿Eso se mantiene igual? ¿Cuáles son los cambios en la legítima defensa? Porque para justificar una legítima defensa en el código anterior tenían que hacer requisitos.
que era sumamente, pero yo imagino que para ustedes Era los penalistas, era difícil poder de probar, probar una legítima difícil de defensa, probar. correlación de medios, un mal actual e inminente, una serie de condiciones que tenían que darse para poder demostrarla y justificarla. Entonces, la pregunta sería también en esa dirección, completando lo de la Quiroz, ¿en qué varía en el nuevo código la legítima defensa y esos puntos? La legítima defensa sabe que es repeler una agresión injusta. No solamente a tu persona, sino a cualquier otro particular. Ahora amplió su radio de acción porque, y dicho sea de paso, debo de aclarar esto, la legítima defensa ya no se trata de tú repeler en términos físicos esa agresión porque tú me vas a atacar y yo necesito un derecho natural. Ahora en este nuevo código. No, O sea, aquel código. En aquel código se establecían unos puntos. Exacto, por un derecho natural, por un principio de conservación de la vida. Tú me venías a dar muerte y yo podía dártela a ti. Ajá. Una agresión actual e inminente. Exacto, prácticamente ya había legítima defensa, pero, como ha dicho Chiqui, difícil de probar. Muy difícil. Muy difícil de Porque probar. tenía, Ahora, si era con un cuchillo, yo con un cuchillo. O sea, la correlación de los medios, proporcionalidad. la proporcionalidad. Todavía se habla de proporcionalidad, No es en cierto modo, para la Pero legítima va a ser defensa. más fácil ahora. Pero óyeme hasta dónde lo han extendido. La legítima defensa, si tú llegas a tu casa y encontraste una persona que con violencia entró a tu vivienda para Forzó robar, las entradas. forzó la puerta, escaló y desgraciadamente tiene que darle muerte a esa persona, se califica como legítima defensa. Mira qué interesante, porque Oye, antes tenía que darse la correlación de medios. Exacto, había tenía que haber Una proporcionalidad con la correlación de medios. Ahora no. A usar, exacto. Ahora no, tú encuentras a alguien en tu casa de noche y tú le das un tiro. Bueno, si el arma está ilegal, eso es eso es otra discusión que hay que analizar también. Por la ley de armas. Por la ley de armas. Pero no sé, pero se reputa legítima defensa. Y óyeme una situación, que este código no deroga las leyes especiales, excepto la ley de delito de alta tecnología, que fue la 5307, 2007. Esa es la única ley que deroga, pero después te lo dice en el último capítulo, este código no deroga esas leyes especiales. Y cuando tú hablas de la ley de armas, teníamos entonces que ver hasta dónde por un asunto de amplitud de la pena, podríamos aplicar esa ley de armas a una persona que mate a otro de manera ilegal, con un arma ilegal. Hay una discusión, es interesante. Hay una discusión, pero porque sí la legítima... Tú estás justificando una legítima defensa del código, pero tú estás incurriendo también en un delito porque estás utilizando un arma ilegal. Claro. Es una discusión. Una agresión actual que tú estás repeliendo y prácticamente es una legítima defensa. Y por eso yo digo, ampliado el radio de acción este código penal. Han venido muchas críticas también con el cúmulo de pena. El cúmulo de pena. ¿En qué consiste eso? ¿Realmente es sumar, por ejemplo, en ese mismo hecho, si el arma es ilegal, tiene un hecho y al final se condena? ¿Cómo es que eso funciona? Fíjate que hay dos tipos de concursos, vamos a decir, que ha traído esta norma. Primer concurso es el concurso real y el concurso ideal. El concurso real es que, por ejemplo, tú le robas el carro a esa persona, pero bajando ahí le da un tiro a otro. Ajá. Allí te vuela un semáforo en rojo. ¿Qué pasa? Que entonces atropella a otra persona, te van a acumular esos tipos de esas infracciones que tú has cometido y aplicarte lo que es el cúmulo de penas si nos vamos por el concurso real de la infracción. Okay. Ahora, si nos vamos por el concurso ideal, viene como hacemos ahora, la absorción de esa pena, la mayor entonces absuelve la menor. A ver si comprendo. Vamos a ver si me entendiste. Es como que la más grave es la más grave omite las penas de las más pequeñas. Exacto, pero cuando estamos ante el concurso ideal. Okay. Con el concurso real es diferente. Entonces te van a aplicar todas las penas de acuerdo al tipo de delito, al tipo penal que tú has cometido. ¿Y cómo saber cuándo aplicar el real o el ideal? Entonces el juez tiene que preparar para establecerle al mismo imputado
cuál tipo de concurso va a coger, si están las condiciones dadas para coger el concurso real o para coger el concurso ideal. Pero tiene que preparar los fines de que el mismo imputado y las mismas normas se lo permitan al juez. Bueno, Qué interesante, Carlos. Existe también en este código, quizás sin preguntármelo, acerca de la pena. Aquí ya no hablamos de aquella división tripartista, tú recuerdas, delictual, criminal y contravencional. ¿Cómo se toca ahora? Ya aquí no estamos hablando de eso. Tú antes determinabas si un asunto era delictual, contravencional o criminal, de acuerdo a la pena aplicada. La pena aplicada. Ahora no, ahora tenemos sanciones, como dicen, graves, muy graves y leves. Entonces, de acuerdo a las penas aplicadas, tú determinas si son muy graves, grave o leve. La pena grave lleva hasta 40 años. Hasta 40, o sea de que la prisión. pena se ha aumentado. Se Ya ha el tope aumentado. no son 30, No son 30. son 40. Son 40. Eso El si tope no de la tiene pena, sumatoria. De la muy grave. Ok. Y Si no tiene sumatoria, si sumatoria debe llegar a los 60. ese sería el Por tope eso para es que condenar. habla de, pero hasta 60 años, pero los 60 años es cuando hay cúmulo de pena. Cúmulo de penas. Que el cúmulo de penas o infracciones. no existía legislación anterior. Exacto, no existía. Y la gente dice, bueno, pero si estamos ante una ley que busca la reivindicación, la reinsertación social de la persona que delinque, una persona que tenga 30 años y le apliquen 60 años porque ya se haya cogido al concurso real de la infracción, a los 90 años, ¿usted cree que podrá Y además, dirigirse a la sociedad? Y además el sistema penitenciario en República Dominicana es una posilga. Exacto. Si sirve es que llega a los 90 años. Sí. Si es que llega a los 90. Y esas son de las cosas, de las críticas que ha tenido el código, en cierto modo, para la aplicación de esa pena tan excesiva. ¿Usted considera dentro de estas modificaciones, que por cierto tengo una duda, que creo que es de las principales, ¿cómo es que nos debemos referir? ¿Es Código Penal o Código Procesal Penal? O sea, ¿cuál es la diferencia? Son Dos normas diferentes. Totalmente diferentes. El Código Penal, que es lo material, o sea, ahí es que están las penas, los delitos. Este código, por cierto, tiene una especialidad enorme porque te hace una definición del delito desde su estructura hasta es didáctico, normativo y trata de definirte qué es un delito en cada. Y el procesal penal entonces lo que hace es que pone el proceso que tú debes de agotar para la aplicación de esta norma penal. Son diferentes totalmente. Diferentes totalmente. Pero como te dije, tienen que unirse. Se unifican, se relacionan y se entrecruzan. Hay principios y si tú no obedeces uno, tiene que ir tomado de la mano. Vamos a fortalecer Para el poder derecho llevar procesal un penal, proceso justo. conjunto de reglas y normas que regulan el ejercicio en la práctica del derecho material, que es el derecho penal. El derecho penal. Entonces, así lo decía Bucarma. Te dan muchas pautas Ajá. porque está el criterio para la determinación de la pena. Y yo digo que para el criterio para la determinación de la pena va a influir mucho aquella pena psicosocial o aquellas sanciones jurídica social que va a imponer el juez. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un criterio para la determinación de la pena, aquellos insumos que proporcionan quizá un equipo multidisciplinario de determinar si una persona estuvo en condiciones de calle, si cometió un hecho en función quizá de alguna situación de salud mental, como ahorita ustedes criticaban. Esos insumos son importantes para sean tomados en cuenta una especie de criterio para la determinación de la pena, que a pesar de estar tasada esas condiciones, pueden ser tomadas en cuenta. Demencia, el artículo 64, eso que habla de la demencia, cambia en este nuevo código en cuanto a su alcance, se mantiene como un eximero total de responsabilidad penal, se mantienen las condiciones ya para irnos, porque ya nos queda un minuto. Hay eximente de responsabilidad totalmente, penal, sí. Pero cuando tú pruebas que estaba en ese estado... En estado de locura. De locura. Ahora, hay muchas veces... Y el estado de necesidad, el contrañimiento moral, que están dentro de ese mismo artículo. Hay condiciones a veces que para determinarlo es complicado.
Por eso te Porque decía, si las sí. implicaciones en el nuevo código son las mismas, porque Hay que demostrarlo determinar que tiene que hacerse de condiciones. estaba en esa condición al momento de cometer el hecho. Y los momentos lúcidos, bueno, Exacto. es una gran... Es una situación que por eso yo digo, la salud mental que se está dedicando poco tiempo o pocos recursos a ella, hay que tomarla en cuenta. Y eso va a ser uno de los puntos, precisamente como yo te dije, para que vaya tomado con el criterio para la determinación de la pena. Bueno, Carlos, llegamos al final. El tiempo. Lamentablemente, nos quedamos con muchas dudas. Creo que vamos a tener que tenerlo más a menudo acá. Avísenme cuando sea necesario, estaré aquí. Claro. Carlos, Estamos gracias. entre amigos, muchas Claro gracias. que sí, a usted por venir. También tenemos una imagen ahí de sus servicios para decirles que el licenciado Carlos Rodríguez tiene su oficina acá ubicada en Tenares. ¿Cuál es la dirección? Calle Salomé Ureña, esquina Mella. Esquina Mella, claro que sí, ahí ustedes Los pueden. teléfonos están ahí, sí, ¿verdad? Sí, las redes sociales pero también. Qué bien. Sí, cambiaste la línea gráfica. No, ustedes La cambiaste. se la línea esmeraron. gráfica. Muy bien. Muy bonito el Muchísimas traje. gracias, licenciado, por compartir con nosotros estas orientaciones tan importantes. A ustedes muchísimas gracias por tener este espacio con nosotros para conversar y educarnos un poquito más de todas estas modificaciones que tiene nuestro Código Penal que hoy entra en vigencia.